este evento de hoy, que es, lo hacemos desde la plataforma Eureka, que es la que promociona la iniciativa ciudadana europea por una renta básica incondicional. Y esta plataforma decidió, desde el momento de su formación, que todos los meses íbamos a celebrar, íbamos a hacer un evento relacionado con alguna de las causas que se celebran en los días internacionales de la ONU. Y que Entonces, en tienen que abril ver, con la decidimos renta. relacionar, y claro, siempre hacemos un manifiesto que relaciona la renta básica con ese Día Internacional. Entonces, este mes de abril, el día 7, fue el Día Internacional de la Salud y con motivo de eso hemos elaborado un manifiesto en el que relacionamos la causa de la salud con la causa de la renta básica incondicional. Entonces, os quiero presentar a Pastori Pineda, una activista aguerrida y creativa que vive en la provincia de Murcia y que nos va a leer ese manifiesto conjunto que hemos hecho entre todos los activistas que participamos en Eureka. Es un documento participativo. Adelante, Pastori. Muy bien. La actual pandemia está presionando nuestro sistema nacional de salud, un sistema ya de por sí afectado por las reducciones de presupuesto, tras al menos una década de obsesión por políticas de austeridad en los servicios públicos y desvío de fondos a empresas privadas, que se están haciendo cargo de los servicios sanitarios. En los últimos años se han ensanchado las desigualdades y precarizado aún más el empleo. Y esta situación afecta negativamente a la salud general, como han mostrado recientes estudios que ven a la economía y a la salud como inminentemente relacionados. Como individuos, esta pandemia nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida, cambios que afectan también a nuestra salud. Ha cambiado cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras y con el entorno. El neoliberalismo ha creado una situación de crecimiento insostenible y desequilibrado en lo que respecta a la salud, distribución de la riqueza y consumo de recursos. Producimos más comida por persona que la que necesitamos, sin dejar recuperarse al medio ambiente. El dinero que dedicamos al sistema sanitario no es suficiente para mantener la salud de la población, porque se está dejando en manos privadas, que valoran principalmente el beneficio y no la salud pública, la prevención y la salud en su concepción biopsicosocial. La COVID, además, nos ha hecho preocuparnos por el futuro. La mayoría dependemos de los ingresos de nuestro trabajo para afrontar, pero podríamos no depender de esto, y una renta básica incondicional nos puede aliviar este miedo, nos puede permitir vivir de acuerdo a nuestros principios y valores. En el pasado necesitamos crecimiento económico para sobrevivir, pero hoy en día no lo necesitamos. Podemos vivir con más salud, más felices y más plenamente como individuos y como sociedad. Deberíamos hacerlo sin comprometer el medio ambiente o nuestra salud. Si optamos formas de vida más sostenibles, ese cambio en la forma de vida debe dejar a un lado la producción de bienes y servicios que afectan negativamente a nuestra salud, tanto física como psicológica. Algunos países han realizado experimentos de renta básica para evaluar cómo se palían estos problemas agudizados por la pandemia. Son pagos mensuales incondicionales para cada persona. Se está comprobando que se reduce la pobreza, reconoce la labor de las personas que realizan cuidados y crea una red de seguridad no solo en términos económicos, sino sobre todo psicológicos. Una renta básica incondicional nos permite tomar decisiones más saludables y sostenibles. Nos defiende colectivamente el riesgo, como las acciones, ludopatía, consumo de las drogas, ansiolíticos y antidepresivos, etcétera, que están creciendo, sobre todo en los jóvenes, que interiorizan
que su futuro depende de la suerte. La salud también supone tener cubiertas las necesidades básicas para vivir con dignidad: vivienda, energía, transporte, educación, cuidados, etc. Tenemos la oportunidad de dejar a un lado el sistema actual de crecimiento constante que beneficia solo a una minoría y sustituirlo por un paradigma en el que la salud, desde un punto de vista integral, sea parte de un modo de vida más pleno. La renta básica universal, incondicional e individual, el cubrir las necesidades básicas dignas para vivir, proporcionaría la posibilidad a la persona, núcleo de la vida y la sociedad, de decidir tomar las medidas y poner todas sus capacidades para recuperar, subsanar, mantener y proteger la salud integral personal, corporal, mental, psicológica y espiritual, o de conciencia social, y mejorar y evitar problemas en la convivencia social que afecten a toda la salud pública. La renta básica nos permitiría conseguirlo. Muchas gracias, Pastori. Bueno, yo solamente comentaros un poco cómo va a ser la dinámica del acto. Vamos a poner unos pequeños vídeos, van a hablar nuestros ponentes y después daremos un turno de palabra. Mientras nos está hablando, os agradecemos a todos que tengáis el micrófono apagado para que no se oigan ruidos de fondo, para permitir que la grabación quede lo más pulcra posible, para que luego podamos aprovecharla como material de estudio y para que mucha gente lo utilice también como material formativo y lo pueda compartir porque va a quedar colgado en YouTube. Y bueno, dicho todo esto, eso sí, las palabras, por favor, no más de 1 minuto. Cuando la gente pregunte o comente algo, no más de 1 minuto, para que así podamos hacerlo lo más participativo y ágil posible. Y bueno, pues dicho esto, os vamos a poner un breve vídeo sobre el tema de la salud. Leo, ¿lo tienes preparado? Leo. Ya está, ahí lo tienes. Bien, pues este vídeo de alguna manera explica la situación actual y cómo cuando se pone el dinero por encima de las personas ocurren estas barbaridades, que no se priorice ni siquiera cuando está en peligro y cuando estamos en peligro de muerte, ni siquiera entonces este sistema prioriza a las personas por encima del dinero. Bueno, Pastori, nos vas a presentar al primer ponente, ¿verdad? Así es. Pues el primer ponente se trata de Sergi Raventós, trabajador social desde hace más de 20 años de una fundación de salud mental, doctor en sociología con una tesis en renta básica y salud mental y miembro de la red Renta Básica. Nos expondrá cómo la renta básica incondicional puede ayudar a mejorar la situación de las personas en el entorno de la salud mental.
Adelante, Sergi. Muchas gracias por la presentación. Gracias por invitarme a este encuentro que creo que, en fin, que es muy importante. La relación entre ingresos y salud también es una vieja relación y muy conocida por parte de, en fin, de mucha gente. Como ya sabéis, en los últimos años se han realizado experimentos en muchos lugares del mundo y publicado trabajos e investigaciones académicas que han llegado a una conclusión parecida. La renta básica podría ser beneficiosa para la salud y fundamentalmente para la salud mental de la población. Después de la devastadora crisis derivada, en fin, iniciada, mejor dicho, en el 2008 y agudizada con las políticas de recortes sociales y de servicios públicos de algunos gobiernos europeos, entre los cuales los del Partido Popular y del Partido Socialista, la salud mental de una parte significativa de la ciudadanía quedó muy mermada y afectada de diferentes maneras y en grados diversos. Tal vez lo más conocido y trágico, ¿no?, que recordamos fueron los desahucios de muchas familias, los múltiples casos de suicidios asociados a situaciones desesperantes por falta de ingresos. Con la pandemia de la COVID-19, una vez más llueve sobre mojado y volvemos a asistir a una caída de la economía que está teniendo graves consecuencias en la vida de muchas personas y, por supuesto, también en su castigada salud mental. La relación entre la renta básica y la salud mental realmente es muy, bueno, es bastante evidente, ¿no? El miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años son algunas de las consecuencias, en fin, que tendrá para millones de personas, ¿eh? El aumento de problemas de salud mental, que una parte importante de la población está sufriendo, es muy considerable a consecuencia del confinamiento y la incertidumbre económica. Y esto en los últimos meses, en fin, se han realizado diferentes investigaciones y en todas se pone de manifiesto esta asociación entre las preocupaciones económicas y los problemas de salud mental. En una de ellas se constata que las personas con más inseguridad laboral son las que más están sufriendo psicológicamente. La conclusión es que cuanta mayor ha sido la sensación de incertidumbre, más síntomas relacionadas con la ansiedad, la depresión, el insomnio, el miedo, etc. Como ya sabéis, desde hace muchos años los mercados de trabajo son lugares inseguros en los que se entra y sale de puestos de trabajo con empleos muy inestables y esto genera una incertidumbre muy alta, gran malestar en las personas cuando los ingresos o los salarios peligran. Y estas inseguridades representan una amenaza y una incertidumbre que generan mucha preocupación, ansiedad y miedo. Cuanto mayor es esta amenaza que uno percibe, mayor estrés genera, pero estas amenazas implican también incertidumbre y estas por definición no se pueden calcular ni se pueden diseñar estrategias para hacerles frente. Sufrir una posición de inestabilidad por la dependencia económica de otros o de inseguridad por una contratación precaria o por la incertidumbre de ser despedido de un empleo, todo ello son agentes muy estresantes, factores muy estresantes y pueden ser causa de problemas muy serios de salud mental. Por tanto, una medida de protección social y robusta como una renta básica, como la conocemos, como ya sabéis, que podría ser cuantificada por encima del umbral de la pobreza de forma individual, regular y incondicional y para toda la población, podría tener importantes efectos beneficiosos para la salud. En primer lugar, podría reducir la incertidumbre vital, el desgaste psíquico causado por el estrés que sufre millones de personas desempleadas en situaciones inciertas de empleo, con expedientes de regulación de empleo, trabajos temporales y precarios, y también para millones de trabajadores pobres, que como ya sabéis, actualmente los trabajadores pobres ya son alrededor de un 14 o 15% de la población trabajadora. Gente también con ingresos escasos. En fin, reduciría la dependencia material,
el disponer de una renta segura e incondicional supondría también la posibilidad de vivir de forma menos angustiosa y estresante una posible pérdida de ocupación, un hecho muy habitual hoy en día, ¿no? En diciembre del 2016, una revista prestigiosa en salud, la British Medical Journal, publicaba justamente los efectos que podría tener una renta básica en la salud, en comparación con las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para los pobres. Principalmente destacaba dos razones. La renta básica, al concederse a todas las personas y no solo a las que en ese momento pueden demostrar que son estadísticamente pobres, terminaría por percibirse para la población como un seguro general contra la pobreza. Y este factor contribuiría a una gran tranquilidad psicológica, saber que siempre tienes derecho a unos ingresos, ¿no? La segunda razón es la que deriva de la incondicionalidad. No solo permite liberar tiempo en cuanto a trabas burocráticas, cuando se debe demostrar que eres pobre, con todo lo que puede suponer de estigma social y los efectos psicológicos que están comprobados que no son nada positivos. Por tanto, la renta básica posibilitaría negociar en el mercado laboral con muchas más garantías, rechazando empleos que pueden perjudicar a la salud. Estos elementos combinados podrían generar grandes cambios en la percepción y asimilación del riesgo y la inseguridad de las personas a lo largo de su ciclo vital. Como ya sabéis, las relaciones entre desigualdades y salud mental también se han estudiado mucho, ¿no? No me puedo extender mucho, en todo caso luego en el debate. Sabemos que las desigualdades es uno de los mayores determinantes de la salud de las poblaciones y en especial de la salud mental. A mayor desigualdad hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental. Como ya sabéis, también algunos apuntes a partir de las experiencias en estos experimentos pilotos que se han realizado en diferentes partes del mundo han resultado en general, en esto coincide prácticamente todo el mundo, ¿no?, que han sido positivos para la tranquilidad psicológica, para el bienestar mental, para la salud mental, ¿eh? Si pensamos que estos experimentos tuviesen un carácter más permanente, más definitivo y no transitorio, como han sido estas experiencias, ¿no?, pues probablemente tendrían unos efectos de transformación social muy interesantes, ¿eh? Por tanto, este es un tema a reflexionar que yo creo que vale la pena en todo caso darle un rato para pensarlo, ¿no? Una asociación de Londres, Psicólogos para el Cambio Social, en el año 2014, en plena crisis, ¿no?, destacó 5 aspectos también que serían muy importantes para el bienestar psicológico si contásemos con una renta básica. En primer lugar, el papel de autonomía o dominio de la vida de uno mismo sin interferencia a los demás, que esto puede ser una importante fuente de estrés en los empleos, ¿eh? En segundo lugar, incrementaría la seguridad de las personas. La inseguridad en el empleo está asociada a muchas dificultades, incluidas el estrés, la depresión, la falta de satisfacción en la vida, ¿eh? La sensación o la percepción de falta de seguridad en el empleo es cada vez mayor, como sabéis, con los cambios tecnológicos y la desaparición y pérdida de muchos puestos de trabajo. Una tercera razón que daban estos psicólogos sería que una renta básica que cubra las necesidades económicas podría favorecer las relaciones sociales y de participación, incrementaría las relaciones comunitarias, familiares, de amistad, al poder elegir entre tiempo libre, no tener que soportar largas jornadas laborales, etc. La participación social, como ya sabéis, no es solo buena para la salud mental, también contribuye a fortalecer y hacer más efectiva la democracia. Una cuarta razón que daban, muy importante, es para la vida de las personas, es dotarlas de sentido, de significado, ¿no? Mucha gente está atrapada en empleos que no le aportan nada y no proporcionan ningún sentido a sus vidas. Dar sentido y significado a la vida es un predictor de calidad de vida y, por tanto, una renta básica podría liberar ese tiempo para invertirlo en actividades más relacionadas con los valores, más creativas, más satisfactorias psicológicamente.
Finalmente, se ganaría también en confianza en las relaciones sociales, que son muy importantes también para la salud mental. No me quiero extender más porque hay más compañeros y compañeras. Muchas gracias por vuestra Gracias atención. a ti, Sergi. Gracias. Sobre todo por decir tanto en tan poco tiempo que os estamos concediendo. Agradecemos a todos los ponentes que os vayáis ajustando esos 8 minutos con los que contamos y que además debido a los problemas técnicos, pues bueno, vais a perdonarnos todos, pero vamos a prolongar un poquitín más el acto sobre la hora prevista para que podamos expresarnos todos, por lo menos en ese tiempo que nos hemos retrasado en empezar. Bueno, a continuación tenemos a Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, pertenece también a la MEDSAP de Madrid, es activista social en la Red Europea contra la mercantilización de la salud y la protección social y actualmente está participando también en una asamblea mundial de países de habla hispana en temas de salud. Va a tratar sobre la situación de la sanidad, su privatización, el empeoramiento que ha sufrido con la pandemia y las desigualdades sociales que esto produce. Adelante, Carmen. Carmen, ¿no se nos habrá caído? No me he caído. Se había caído el micrófono. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quiero plantear el tema desde la perspectiva de salud, porque las mareas blancas lo que hemos venido defendiendo desde el principio es la salud como un derecho humano, que está muy por encima de la sanidad pública, y la herramienta para garantizarla es la sanidad pública. Dicho esto, cuando me pidieron un título para la ponencia o para, en fin, la charla, se me ocurrió hablar del tema de la precariedad y de la injusticia, salud, precariedad e injusticia social, que están muy relacionadas, ¿no? La salud, como todos sabemos, es un derecho humano que está definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege la Constitución Española, la Unión Europea en su Carta de Derechos Fundamentales y la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, que ya dijo en el año 2000 que había que tener política de salud para todos para todos en el siglo XXI. Hemos llegado al siglo XXI y vemos que estamos con una carencia absoluta. Es más, nos ha atacado un virus que se ha convertido en una pandemia terrible, que no deja de ser una consecuencia del propio sistema neoliberal que habéis nombrado, que está en el trasfondo de toda la carencia, de toda la precariedad y de toda la injusticia. Cada vez en este siglo, que deberíamos de ser los ciudadanos mucho más, estar en unas condiciones de salubridad mucho más equilibradas, estamos mucho más en situación de precariedad y de injusticia, porque al final vemos que la pobreza aumenta y que la realidad es que los ricos son muy pocos, pero son muy recalcitrantes, ¿no? Dicho todo esto, la definición de la salud nos pone muy a la orden del día de lo que significa salud. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social con capacidad de funcionamiento. Quiere decir que uno tiene que ser lo más independiente, ¿no? Autónomo. Y no se trata de ausencia de enfermedad. Para resolver este tema, la Ley General de Sanidad planteó la salud controlada desde un observatorio, que es la atención primaria, esa que vemos que está cada vez más deteriorada porque el propio sistema se la quiere tragar. ¿Y por qué se la quiere tragar y por qué los mercados se meten en los servicios públicos? Pues porque es una de los dictámenes que la Organización Mundial de la Salud emitió allá en los años 80 y tantos para que el mercado pudiera encontrar nuevos nichos de beneficios, nuevos nichos de mercados, valga la redundancia. Y los servicios públicos eran muy estupendos porque realmente conseguían que grandes cantidades de personas fueran clientes cautivos y resolvieran con ello sus ganancias infinitas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de la salud? Pues detrás de la salud hay una cosa muy importante, que son los determinantes, todas esas cosas que ha estado de alguna manera diciendo algunos de los compañeros anteriores, que son todas esas cuestiones que están en el margen de necesidad para resolver ese equilibrio que necesitamos para sobrevivir,
que van desde la alimentación, la vivienda, la situación laboral, en fin, las pensiones, los hábitos y todas estas cosas. ¿Quién definió el tema de los determinantes? Un señor que se llama Marc Lalonde, que emitió un informe en los años 70 que fue muy estudiado y que rompió la baraja hacia otra concepción de lo que se debe considerar salud, diciendo que si uno cubría todos esos aspectos, el mundo sería más equilibrado y habría menos coste económico, estoy hablando, en las gestiones de los países. Él fue ministro en Canadá. Esa idea progresó posteriormente en una conferencia internacional de Alma-Ata que definió que eso se hacía desde la atención primaria y que eso se hacía desde la atención primaria con carácter cercano al ciudadano y que además desde un punto de vista científico. Posteriormente se promocionó la salud como un tema fundamental y en otra conferencia mundial muy conocida que se llama de Ottawa y se resolvió que efectivamente avanzando en esas líneas maestras de control de los determinantes a partir de esos médicos, en este caso digamos de la atención primaria, que en España tenemos una red inmensa y estupenda, se podría mantener un equilibrio social y una salud comunitaria en condiciones. Hemos visto que la crisis de la COVID ha puesto en evidencia que todo eso no ha sido posible, pero no ha sido posible lo que sí debía de haber sido posible, porque el mercado se introdujo de manera sigilosa a costa de unos políticos que lo han dejado entrar, que es ese neoliberalismo facilitado por unos políticos colaboracionistas. Nosotros creemos que la salud, que es todo, la salud, y que debe de estar considerada en toda la transversalidad de las políticas, necesita unos fundamentos y un esquema muy potente, que son los servicios públicos. Nosotros somos defensores a capa y espada de los servicios públicos para garantizar la salud. Servicios públicos que son el elemento cohesionador de todas las personas, de las zonas, y redistributivo de la riqueza. ¿Perdón? Sí. Parece que hay un problema. Por favor, los micros. Perdona, Carmen, hay una pequeña interrupción. Se está metiendo aquí una especie de dirección de email en tu lugar. ¿Me oís? Sí, te oímos bien, Carmen, te oímos bien. Ah, vale, bien. Es que no sabía si... Bueno, entonces los servicios públicos son fundamentales para garantizar la salud, porque los servicios públicos son, digamos, el esqueleto de la democracia. Todo eso, las políticas neoliberales los han querido quitar de en medio, porque los consideran como algo de la izquierda, como algo de otro bando que ya no existe, que es viejuno y que no es necesario, y nada más lejos de la realidad. Los servicios públicos y la sanidad pública que nos están desmantelando, en otras condiciones hubieran solventado mucho mejor las carencias enormes y la precariedad que hemos visto a lo largo de toda la geografía española, con la COVID, ¿no? Y tengo que decir que la sanidad pública en España es el trazado que se hizo, que podía ser muy mejorable, que se hizo por la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch, podía ser mejorable. Hay algunos aspectos que yo considero que son evitables y que hemos pedido que se resuelvan. Ya veremos lo que hacen los políticos si siguen avanzando en políticas progresistas. Pero ese trazado de la sanidad pública es el que permite que, bajo los cimientos de una atención primaria, alguien controle la salud del ciudadano y controle todos los determinantes, que si enferma, en algún caso, tenga un segundo paso
también liderado por la atención primaria, donde se resuelvan con carácter de ayuda, por así decirlo, como herramienta de superación y asistencial, todas las cuestiones posteriores si uno enferma, pero que es prioritaria una atención primaria muy fuerte como garantía de control de la salud comunitaria y unos departamentos de salud que estén solo para la salud, que ya también hemos visto que han fracasado porque no se ha hecho caso a esa salud. Entonces nosotros lo que exigimos son servicios públicos 100%, con control ciudadano en el que haya participación y que tengamos voz y voto, que logren superar la insalubridad colectiva. Y porque hemos visto que la COVID-19 ha puesto en evidencia que no hemos superado la prueba de estrés y que hoy el mundo es mucho más precario y que está aumentando la pobreza y la injusticia, cosas que son realmente inauditas. Porque la pobreza es una sinrazón y desde luego es muy fácil de resolver. Más redistribución de la riqueza y esos servicios públicos que la garanticen bajo control de los ciudadanos y con políticos que realmente sean políticos de verdad, no sean oportunistas ni especuladores, ¿no? Para ello necesitamos una fiscalidad muy justa, sin excepciones, que el que más gana más pague, que no haya unas ganancias tan terribles y obscenas como estamos viendo y que no haya privatizaciones. Nosotros creemos que desprivatizar es empezar a sanar la sociedad y a sanar la salud comunitaria y además recuperar el servicio público sanitario, que es fundamental, el más potente para que los grandes especuladores se estén forrando a costa nuestra. Nada más ver esto que habéis puesto aquí de la vacuna, de esa red europea en la que ha dicho la compañera que participo, que he salido ahí en una de de los carteles que se presentaban, y bueno, pues lo que yo aboco es a seguir demandando, exigiendo y controlando a los políticos para que se resuelvan los temas que no han resuelto, sino que al revés han perjudicado, y que, por cierto, con la cuestión esta de la reconstrucción, las comisiones de reconstrucción, no vemos que vayan por buen camino. Hemos denunciado todo esto, no vamos por buen camino, lo estamos viendo con los fondos europeos y todas las cosas que oímos en el día a día, pero que es imprescindible que luchemos todo por servicios públicos garantizados democráticamente y que sean de gestión directa, nada de parásitos, porque realmente la salud consideramos que es todo. Y decía Carmen, Gabriel García Márquez, que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. La salud completa es la felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y todo lo que has dicho tiene mucho peso y seguro que luego en intercambio de palabras vamos a poder abundar en ello. Gracias por tu intervención tan acertada, Carmen. Y bueno. Bueno, pues sí. Ahora pues va a intervenir otra ponente que se llama María Ángeles Poveda, paciente de endometriosis, se me enreda la lengua, endometriosis, portavoz estatal de jóvenes pensionistas y ESENDO, agrupación de pacientes de endometriosis. Nos va a hablar en general sobre la situación de personas jóvenes que por enfermedad o accidente son pensionistas y en concreto de las mujeres jóvenes pensionistas. Adelante, María Ángeles. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, encantada de escuchar a Sergi, que estaba hablando de la salud mental, tan importante para los enfermos crónicos, y también a Carmen, que es una crack. Casi no se te oye, perdona, María Ángeles. ¿Puedes subir un poquito el volumen de tu micro? Si es posible. Un segundito. ¿Me oís mejor? Muy bajo, muy bajo. Un poquito mejor en los parámetros de audio de tu ordenador, si lo puedes subir un poquito el micrófono. Vale. Si no pruebo cascos, pruebo así, quizá me así oís mejor, así mucho mejor, mucho mejor. Perfecto. De todas maneras ando un poco acatarrada, así que os pido disculpas. Bueno, intentaré
hablar lo más alto posible. Como os decía, que gracias a Sergi por hablar de la salud mental, tan importante para los enfermos crónicos, y más en este momento de COVID, de pandemia, de encierro, que ha sido tan complicado para nosotros, y también a Carmen, como siempre compañera que defiende la sanidad pública y la salud, sobre todo la salud. Bueno, yo os quería hablar de un tema del que poco se conoce, ¿no? Cuando hablamos de pensionistas, normalmente asociamos en nuestra cabeza a personas mayores que ya han pasado una actividad laboral a lo largo de su vida y que está cobrando una pensión por jubilación. Pero la realidad que vivimos en España es que hay 949.000, casi 1 millón de pensionistas en España, menores de 65 años, que lo son además por padecer una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa o por tener limitaciones irreversibles, ¿no? Bueno, este año ha sido particularmente duro para nosotros. Primero porque el COVID nos ha amenazado también, hemos sido parte de la población de riesgo, y otra, pues precisamente por lo que hablamos, ¿no? Por la inseguridad, también la económica, aparte de la salud, de no tener un futuro, que nos aseguren un futuro, que nos aseguren una vivienda digna, que nos aseguren una calidad de vida digna, ¿no? Durante este año ya os hablaré de un nuevo Real Decreto que nos ha hecho bastante polvo desde enero, pero bueno, quería centrarme un poco para que tengáis el concepto, ¿no? De cómo vivimos nosotros los procesos hasta conseguir ser pensionistas. Una persona que enferma, bien por accidente laboral o no, o tiene una enfermedad común, pasa unos procesos largos de baja laboral mientras está como trabajador en activo, y después de 2 años, como un plazo máximo, nos dicen si nos conceden esa incapacidad o no. Bueno, tenemos que estar justificando continuamente que estamos enfermos y bueno, eso también conlleva, aparte del estado físico de la persona, que la salud mental se deteriore mucho, ¿no? En esos procesos. Uno se ve muy limitado y además muy inseguro y sin ningún tipo de protección económica también, ¿no? Cuando nos dicen que somos pensionistas, todos aquellos que lo conseguimos, casi todos por vía judicial, que conseguimos la incapacidad, que conseguimos la pensión, nos la revisan continuamente. Casi todas se revisan a los 2 años. Es decir, que aunque tengamos una enfermedad que va a degenerar, aunque tengamos unas dolencias que nunca se van a curar y que supuestamente se van a agravar a lo largo de nuestra vida, a los 2 años, como plazo máximo, tenemos que volver a justificar al Instituto Nacional de Seguridad Social, en este caso al INS, que nuestras dolencias siguen aquí. ¿Qué ocurre? Que mucha gente no cumple esos requisitos, o les deniega la incapacidad o no la llegan a ganar después de muchos años por vía judicial, o directamente no han cotizado lo suficiente porque la enfermedad les ha sobrevenido a una edad muy temprana, y esta gente está ahora mismo en un limbo, ¿no? Para nosotros la renta básica significaría que todas esas personas están protegidas de alguna forma. Estamos hablando de que el 27% de los dependientes en España son menores de 65 años. Igualmente pasa como con los pensionistas, hablamos de dependientes y nos imaginamos a gente mayor, pero mucha gente es joven, está muy limitada, tiene limitaciones de movilidad y de salud, y por lo tanto nosotros lo que demandamos es que a nivel de pensiones se cumpla la Carta Social Europea y luego haya una renta básica que haga de seguro para todas esas personas. Nos estamos encontrando con muchos compañeros y compañeras que están eligiendo literalmente entre comer y buscar y comprarse la medicación que necesitan para subsistir. Esto no existiría si tuvieran unos ingresos mínimos que les garantizaran tener una vida digna. Nos estamos encontrando con que hay 100.000 personas en España que no pueden salir de sus hogares porque sus hogares no están adaptados a su problemática de salud. Eso tampoco se permitiría ni ocurriría si las personas pudieran elegir tener una vivienda digna y adaptada a sus necesidades, cosa que la pobreza y la pobreza extrema que está surgiendo en este país, más con la pandemia, ¿no? Que estamos viendo que hay 800.000 personas más que han pasado esa lista de pobreza extrema, pues realmente no tienen posibilidad de vivir mejor.
Yo siempre me gusta tocar algo las cifras, aunque son muy pesadas, ¿no? En España hay 5.771 personas cobrando el ingreso SOBI. Somos 47 millones de personas, 5.700 únicamente están cobrando esta prestación, 415 euros al mes. Las pensiones no contributivas por invalidez para personas que tienen problemas de salud las están cobrando 184.213 personas, menores de 65 años. Si la cobran íntegra porque cumple los requisitos, cobrarán 402 euros al mes. La pensión más baja, no contributiva, son 100,70 euros. Como os decía antes, las personas que sí hemos conseguido una pensión por incapacidad somos el 10% de los pensionistas del país. Y 2/3 de nosotros, estamos hablando de unas 650.000 personas, están cobrando menos de 700 euros al mes. Entonces, lo que yo quiero dejar aquí, que ni el trabajo, como bien han dicho los compañeros, garantiza una vida digna, porque hay trabajadores pobres, ni ser pensionista garantiza una vida digna, porque hay pensionistas que viven en la absoluta pobreza. Y si encima estás enfermo y no puedes cobrar ni acceder a ninguna de las ayudas que ahora mismo tenemos en nuestro país, ¿qué es de ti? ¿No? Normalmente las personas que tenemos este problema tenemos siempre ayuda de terceros, pero es que hay muchas personas que no tienen familia, que no tienen pareja. Surge otro problema muy importante cara al futuro, que es que muchas personas jóvenes no tenemos o nos están quitando estas políticas neoliberales y capitalistas, que en muchos casos vienen desde Europa y las tenemos muy implícitas en nuestro país, nos están quitando el futuro, no nos están dejando tener una vida, ni una familia, ni una casa, porque no tenemos con qué mantenerlos, ¿no? Y eso está haciendo que la juventud de este país que se encuentra en esta situación tenga una situación realmente complicada. Yo siempre tiro un poco de corazón, ¿no? Con estas cosas, están bien los datos, está bien la lucha social. Nosotros desde Jóvenes Pensionistas pertenecemos a la Coordinadora Estatal de Pensionistas y nos movemos mucho por la calle y reivindicamos a los gobiernos de turno todas estas cosas, ¿no? Que son un derecho. Pero es que para mí sin salud no hay nada más. Y realmente nosotros, aparte de unas pensiones dignas, también estamos reivindicando el derecho a nuestra salud y a poder vivir con un poquito de dignidad. Y evidentemente la parte económica hace que haya mucha más tranquilidad, que se vivan los procesos judiciales y los procesos burocráticos en los que nos metemos cuando nos surge un problema de estos, de incapacidad temporal o no, o permanente, pues están más enteros, ¿no? Hemos visto como muchos compañeros se han suicidado porque no tenían otra salida. A nosotros nos preocupa mucho esta parte, como os decía otra vez, y reincido mucho en la salud mental, que es que realmente se ve muy perjudicada en estos procesos y sobre todo la sensación de inseguridad constante. Nosotros vamos a estar enfermos toda nuestra vida, sin embargo, es muy triste vivir inseguro toda tu vida, porque estos gobiernos y estas políticas no nos están respaldando. Por lo tanto, creo que es muy bueno que los movimientos sociales se unan y reivindiquen algo que va a ser beneficio para todos y para todas. Y nada más, tendría mucho más que decir, pero dejo que los demás ponentes sigan con la charla. Muchísimas gracias, María Ángeles. Pastori no sabe decir endometriosis, pero yo me he pasado diciéndolo toda la vida, porque yo también he sido enferma de endometriosis y empiezo a tener salud ahora gracias a la menopausia, que la he celebrado con champán. O sea que te comprendo más de lo que pueda parecer. Muchísimas gracias, tu intervención ha estado súper interesante y creemos que efectivamente la renta básica incondicional por lo menos sería un empujón importante para que la gente pueda vivir en condiciones, por lo menos lo que necesita. También tengo un joven pensionista en mi casa. África, a ver, ahora viene Luis Silva.
Luis Silva es enfermero de urgencias hospitalarias en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Lleva toda la vida en urgencias. Es concejal del Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, y no ha dejado de trabajar en urgencias para llevar adelante su concejalía, así que es una especie de héroe. Nos va a hablar de urgencias, pandemia y la necesidad de renta básica incondicional. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Es un placer estar aquí escuchando estas cosas tan interesantes que estáis diciendo, que estoy tomando buena nota, que después ya hablamos. Todas estas cosas que dice Maite es verdad, y además de eso soy humanista, y además de eso estoy enfadado con el sistema y quiero ver si lo cambiamos, a ver si pudiera ser, ¿no? Bueno, la hipótesis con la que yo trabajo es la estrecha relación que hay entre la urgencia, la pandemia y la renta básica, que en principio es como medio loco la relación, pero ya veréis que es muy facilón encontrar puntos de unión y todo un armado donde una cosa lleva a la otra. Las urgencias, os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que después vamos a contar y después ya nos metemos en ir desgranando los detalles que son un poco más divertidos, creo. La urgencia es una parte del sistema sanitario especialmente sensible con los eventos sociales. O sea, lo que pasa fuera en el mundo, a las urgencias nos afecta muchísimo. La pandemia del COVID-19, además de las consecuencias estrictamente sanitarias, de enfermedad y muerte en muchos casos, ha provocado un aumento inusual del temor y una brusca e intensa disminución de las relaciones humanas. O sea, de repente la gente está aterrorizada y de repente, por ley, pues no puedes hablar con el vecino casi, no puedes tomarte cerveza, no puedes salir de tu provincia. Bueno, las características económicas de nuestro país, prioritariamente dedicado al sector servicio y con un alto porcentaje de trabajo alegal o en negro, como queráis llamarlo, lo hace especialmente sensible a esta forzosa disminución de las relaciones humanas, por lo que el deterioro económico en el caso de nuestro país y de los ciudadanos ha sido mucho más severo que en otros lados. El temor general a la pandemia y el deterioro de la economía doméstica acaba saturando las urgencias por diferentes formas. Ansiedades, duelos, intentos de suicidio y todo tipo de somatizaciones y alteraciones mentales. Al margen de otras consideraciones, la renta básica universal, entendiéndola como un colchón mínimo de subsistencia asegurado, podría operar disminuyendo en gran medida el temor de la ciudadanía, lo que influiría directa y positivamente en los servicios de urgencia sanitaria. Bueno, yo creo que las cosas son así. Falta por demostrar algunos de esos pasos que otros ya están demostrados, como han comentado algunos de los compañeros antes, pero yo creo que básicamente las cosas son así. Para entenderlo un poco habría que empezar entendiendo las urgencias como probablemente el mejor termómetro de lo que pasa en la sociedad. A alguna gente esto le suena un poco raro, porque ¿cómo podría ser un servicio de urgencia un termómetro de lo que pasa afuera? Pero es así. Hay que tener en cuenta que nosotros en las urgencias no solamente atendemos lo que nosotros llamamos emergencia o urgencias reales, entre comillas. O sea, no solamente viene el señor que ha tenido un accidente y se ha dado un golpe en la cabeza, o al que le han dado un cachiporrazo por la calle. También viene gente que considera que está mal. Aunque a lo mejor después eso no es verdad, pero él considera que está mal. Y por lo tanto, eso es lo que llamamos la urgencia. Él considera que está mal, finalmente va a salir de allí dentro de unas horas y no tiene nada, pero él va y él satura el servicio porque él considera que está mal. Entonces, cualquier cambio social afecta directa e intensamente los servicios de urgencia. En positivo y en negativo también. En positivo, si por ejemplo pones un partido de la selección nacional jugando contra la selección nacional de no sé dónde, no va la gente de urgencia. Esto parece sorprendente para el que no trabaja en estos servicios, pero funciona así. O sea, la final del Campeonato Mundial de Fútbol, no sé si es así, porque yo no conozco nada de fútbol, pero la final del Mundial ese, no va nadie. Van un mínimo porcentaje de gente que son los que son urgencias reales o son emergencias que le llamamos nosotros. Gente que de verdad, que se corta, va. Pero al que le duele, no, porque es que no se acuerda. Está viendo el partido y no se acuerda. Irá quizás después. Pero es sorprendente cómo afecta eso a los servicios de urgencia. Y a la inversa también influye. Si de repente en televisión dicen que la carne mechada
está dando una diarrea y unos dolores de barriga terribilísimos que te puedes morir de eso, se te llena la urgencia de gente que dice, oiga, yo no estoy seguro si era carne mechada, pero yo comí un bocadillo esta mañana de una carne y te satura el servicio. Entonces nos convertimos de repente en un termómetro muy fidedigno de lo que está pasando alrededor nuestra en la sociedad. En la primera ola, con la pandemia, lo que nos pasó es que había poquísima asistencia. Se nos murió mucha gente en la UCI. Los que estaban enfermos también pasaron por urgencia, pero numéricamente no eran tantos como el conjunto de la ciudadanía que acudía hasta entonces a la puerta de las urgencias, ¿no? O sea que fue, a excepción de la gente que estaba en los cuidados críticos de UCI, fue una cosa bastante tranquila. Era con mucha tensión, mucho desconocimiento, mucho temor, pero no vino tanta gente porque la gente se aterrorizaba pensando que se podía contagiar en los hospitales. Entonces no venían. Pero en la segunda y en la tercera ola empezó a disminuir, por una parte, el temor a la enfermedad, pero empezó a aumentar el temor a otras cosas, como a qué va a pasar, que es que esto yo al final me voy a liar y al final, por ejemplo, qué va a pasar con la vacuna. El día que sacaron las primeras interpretaciones de los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca, yo estaba trabajando, los 2 o 3 días eso estaba trabajando, y fue terribilísimo. Todo el que se había vacunado los últimos 15 días con AstraZeneca vino, oye, pues a mí me duele un poco el hombro, pues yo no sé, porque me está doliendo. O sea, hay una influencia directísima de lo que el estado de ánimo social en lo que pasa en nuestros servicios de urgencia. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Bueno, por un lado, han aumentado los casos de enfermos, lo que es obvio, si no, no sería una pandemia, ¿no? Por otro lado, ha habido un aumento considerable de abuso de la herramienta del temor. Tienes que tener miedo porque tu vecino toca el botón del ascensor, tienes que tener miedo porque alguien puede ser que haya tosido cuando tú cruzaste en la calle, tienes que tener miedo porque no sabes si esa mascarilla es realmente buena o madre mía, que esta es de las chinas que dicen que es mala. Entonces ha ido aumentando cada vez más el temor. Y después ha habido una limitación impuesta legalmente grande de los movimientos, por los cierres perimetrales, los confinamientos, lo que ha hecho que la gente esté atemorizada y en su casa. Esa disminución de los movimientos ha influido de una manera totalmente negativa, aunque no dudo que será efectiva desde el punto de vista de la extensión de la enfermedad, pero ha influido de una manera totalmente negativa en la salud de la gente, porque ha disminuido en un porcentaje grande la posibilidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema económico en España que depende mucho del sector servicios, y entonces si no hay servicios porque no se relaciona la gente, pues la gente no trabaja. Y después tenemos un porcentaje de gente también grande que trabaja en lo que se llama en negro o de forma legal y se está buscando la vida, por decirlo de alguna manera, y si no hay relaciones entre gente, ni puede ir a la plaza, ni puede ir a los bares donde encuentra los chapuces, pues tampoco trabaja. Por lo tanto, empieza a empeorarse la situación, ¿no? Y entonces todo eso empieza a poner a la gente en una situación peligrosa. Eso es sumado a la dificultad para, durante el aislamiento, ir gestionando esas terribilísimas subvenciones, esos terribilísimos salarios mínimos vitales, que es una especie de carrera eterna, donde si consigues acabar te dan 300 euros durante no se sabe cuánto. En fin, todo eso ha complicado muchísimo la existencia de la gente y eso nos lleva directamente a la influencia que tiene en nuestro servicio de urgencia. Porque a la gente encontrarse mal, a la gente cerrarse el futuro, a la gente estar en el duelo permanente de lo que me ha pasado, de lo que me está pasando, de lo que me va a pasar, pues ha empezado a saturar los servicios de urgencia. Perdona, Luis, queda sí. Muy poquito ya. Vale. ¿Cómo podríamos parar todo ese círculo vicioso? Pues podríamos pararlo con la renta básica, porque si consiguiéramos implantar una renta básica universal, incondicional, todas esas posibilidades de supervivencia se verían peraltadas y podría la gente vivir su día a día con mucha más tranquilidad, lo que haría que por lo menos en la parte de lo que es la subsistencia diaria disminuyese mucho la presión y por lo tanto saturaríamos mucho menos
los servicios de urgencia y podríamos permitir un desarrollo mucho más normalizado de todo. Bueno, hay más cosas que decir, pero luego en las intervenciones lo vamos conversando. Muchas gracias, Luis, por la intervención, la voz de la experiencia, por supuesto. Pastori, ¿quién viene ahora? Bueno, pues ahora interviene Vicky Zunzunegui, epidemióloga que ha hecho investigación en diferencias de género en el envejecimiento. Es profesora honoraria de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. Nos argumentará cómo la pobreza en la vejez es un motor de discapacidad y fragilidad. Adelante, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar precisamente de lo que significaría esta renta básica universal incondicional para las personas mayores, para su buen envejecimiento en buena salud y para reducir el coste de la discapacidad, de la dependencia, de la utilización de servicios sanitarios y sociales. Es un tema que está muy poco explorado y, en cambio, cuando lo he hablado en diferentes públicos, despierta una gran simpatía, una gran aceptación. Y me ha llamado la atención, incluso hablando con personas que son muy conservadoras, que pertenecen a think tanks neoliberales, cómo han sido receptores de este mensaje que os quiero transmitir. Entonces, tengo esperanza de que esto pueda ser una realidad y que por los mismos motivos que os voy a explicar, extendidos a otros colectivos, como acabamos de ver el de jóvenes pensionistas, pudiera ser aceptado por la gran mayoría de la sociedad. Es como si cuando lo he contado la gente dice, bueno, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí antes esto? Entonces, por ese motivo, creo que tiene una aceptación importante. Bueno, empezando porque España es uno de los países más envejecidos, con 20% de envejecimiento en la población, y uno de los más longevos, quizás el más longevo después de Japón, quizás Suiza. Y en cambio, no parece que nos corresponda tener esa vida tan larga y tan longeva cuando vemos las condiciones de pobreza en las que vivimos y en las que, sobre todo, ha vivido la mayoría de los españoles mayores. Comparándonos con otros países europeos, pues se puede ver que es cierto. Entonces, en varios estudios internacionales que hemos hecho en países diversos, por ejemplo, Canadá, América Latina, Albania, otros estudios que han hecho otros grupos en el Reino Unido, hemos visto que la pobreza en la vejez es un motor de discapacidad. Y también de otros problemas como la fragilidad, que es un tema que se usa mucho ahora en geriatría. Y por darnos un ejemplo de qué significa esto, es que controlando por todo lo que ha ocurrido anteriormente en la vida, el 20 percentil de ingresos inferior tiene fragilidad, desarrolla fragilidad 3 años y medio antes que la población que está en el 80 percentil de ingresos. O sea que claramente, independientemente de todo lo que ha ocurrido antes de la vida, si cuando eres mayor eres pobre, tú vas a tener un alto riesgo de fragilidad que se va a presentar en este estudio concreto 3 años y medio antes que a una persona de ingresos altos. Entonces, sería muy importante fijar qué es una pensión suficiente para envejecer en buena salud. Y esto ya lo han hecho en Inglaterra en el año 2007, luego lo han hecho en Nueva Zelanda, y ha abierto una reflexión en este tema. Como decía antes Carmen Esbrí, pues hay muchos determinantes de salud, y en la vejez, pues la OMS y las Naciones Unidas han
han establecido que lo más importante es mantener, para un buen envejecimiento hay que mantener unas condiciones mínimas de salud, nutrición, actividad física, buen manejo de trastornos crónicos, unas condiciones también de seguridad y confort, como por ejemplo tener una buena vivienda, y también asegurar la participación social, por ejemplo, tener asegurado el transporte y suficientes ingresos para mantener una vida social, para mantener, por ejemplo, un teléfono móvil. Entonces, os voy a compartir pantalla para que veáis el resultado del estudio inglés que calculaba. Voy a ver si puedo hacer esto, que me gustaría mucho hacerlo. Ángel, perdona, Victoria. Ángel, sí, ya está. Ya puedes compartir pantalla cuando quieras, Victoria. Bien, pues aquí veis, esto es lo que salió en el estudio del Reino Unido, que yo creo que se podría aplicar bastante a España con algunos cambios, se podría hacer en España con bastante facilidad. Y es que calcula los costes de la vida por necesidad, no por consumo, sino por la necesidad. Y calcula que aproximadamente ellos necesitan un 26% para la alimentación, un 30% para el hogar, pero siempre suponiendo que ya tienes tu propia vivienda. O sea, este 30% es para mantener el hogar. Para mantener el hogar, pagar los gastos de comunidad, el seguro, la calefacción, la temperatura confortable, exactamente, y los mantenimientos cuando se rompe algo hay que reponerlo. Un 2% de actividad física, que sería ir al polideportivo del barrio. Un 2% en salud, porque como sabéis, el Reino Unido tiene un servicio como nosotros, nacional de salud. Relaciones sociales e inclusión, un 17%, que sería un teléfono sobre todo y poco más. Y luego también tenemos la higiene, que sería todos los elementos de limpieza, para limpieza personal, todo lo que necesitamos para tener una higiene, pues no lo voy a contar todo. Transporte y movilidad, bono de transporte. Otros costes de vida social, ir de vez en cuando al cine o irse a tomar un café. Imprevistos e ineficiencias, pues vamos a poner un 7%. Entonces, con todo esto nos sale, yo he hecho un cálculo aproximado que me gustaría contrastar con un economista y no lo hemos publicado, pero me sale aproximadamente unos 900 euros al mes. Es decir, estamos bordeando el salario mínimo interprofesional. Bien, ahora os voy a compartir otra pantalla para que veáis cuál es la situación de las pensiones contributivas de jubilación que tenemos. Y primero os voy a enseñar las pensiones medias. Las pensiones medias de jubilación que tenemos en España en el 2021. Y como veis, en la gente de 60 a 64 años, estoy hablando de pensiones contributivas de jubilación, pues tenemos unos ingresos medios bastante buenos, pero una diferencia que empieza a aparecer de género. Cuando ya vamos a los 80 años ya vemos que bajó mucho la jubilación media, pero que las mujeres desde luego están bastante mal. Quedaos con esta idea, estoy hablando de medias. Ahora os voy a enseñar la distribución porcentual para que veáis qué catástrofe. No se veía, Victoria. Disculpe, no se ve, Victoria. Ah, no se ve. Vale, voy a intentar poneros otra vez el share. Otra vez voy a empezar de cero, para que os salga lo que es la... La primera pantalla sí salió, Vicky. ¿La segunda no? La segunda no. No. Bueno, no importa. Entonces, creedme que la diferencia de género en 60 a 64 años es relativamente pequeña y las pensiones contributivas de jubilación medias tienen 1.500 euros, 1.800. Cuando las cosas se ponen muy mal es en 80 años y más. Y ahora os voy a enseñar lo que realmente os quería comentar, que es esto. ¿Lo veis ahora? Sí. Estupendo. Pues aquí veis, esto es las pensiones contributivas. Repito esto porque es que están mucho peor las no contributivas y otras, pero las de viudas, por ejemplo. Estas son pensiones contributivas. Y fijaos, había en el año 2019
3,7 millones de hombres que reciben una pensión contributiva en España, y esta es la distribución. De ellos hay 1.800.000, 1.900.000 que reciben 1.100 euros o más. ¿Bien? Pero es que por debajo de 1.100 euros tenemos los que están entre el salario mínimo interprofesional y los 1.100 euros, que son 385. Pero luego tenemos 1.300.000 entre 500 euros y el salario mínimo interprofesional, y todavía nos quedan aquí 128 y otros 46, o sea, digamos que hay aquí 1,5 millones de 3,7 millones que están recibiendo menos del salario mínimo interprofesional. ¿Bien? Y ahora fijaos en las mujeres. Las mujeres es mucho peor la situación, porque como veis, están recibiendo, total, hay 2,3 millones de pensiones contributivas, lo repito porque estos son los que están bien, pues veis que hay 500.000 de mujeres que reciben más de 1.100 euros, 130.000 que reciben entre el salario mínimo interprofesional y 1.100, y todas las demás reciben menos del salario mínimo interprofesional. Entonces, si juntamos estas dos cosas y vemos, bueno, hay que ver otro ángulo que no me da tiempo de cubrir hoy, pero que es muy importante, que es las terribles desigualdades territoriales que hay en España, donde el País Vasco y Asturias tienen pensiones medias, que no quiere decir nada la media, fijaos bien, que lo importante es la distribución porcentual. Pero bueno, por decir algo, el País Vasco la media son casi 1.500 euros y en Galicia y Extremadura son menos de 900, la media. Estoy hablando de distribuciones territoriales terribles que tenemos en España. Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos ocupa, como veis, hay una mayoría, bueno, las 2/3 de las mujeres que están con una pensión inferior al salario mínimo profesional y casi la mitad de los hombres en esa situación. Entonces, lo que tenemos que reivindicar es que para tener un envejecimiento saludable, que no cueste dinero al erario público, que no se discapacite la gente, que llegue a los 95 años y se muera de repente, con un envejecimiento activo, participativo en la sociedad, lo que tenemos que hacer es darle a todos los mayores, por lo menos, el salario mínimo interprofesional. Y ya termino con una reflexión. Lo que hay que hacer también es poner un tope por la parte de arriba, porque hay personas que están ganando más de 2.700 euros y que tienen unas rentas altísimas y no quieren ese tope. Y hay gente que tiene 5.000 euros al mes y nos dice que no le llega con ese dinero para cubrir sus necesidades. Entonces, hay que darse cuenta de que... Cuando puedas, ya ve terminando. Ya acabé. Hay que darse cuenta que es una pelea, pero lo tenemos que lograr. Muchas gracias, Vicky. Nada. Bien, fenomenal. Bueno, mientras vais anotando y vais pidiendo la palabra, os explico que para poder pedir la palabra, si pulsáis en el menú de participantes, una de las opciones que tenéis es levantar la mano. Y entonces así nosotros podemos saber quién ha pedido la palabra para preguntar básicamente a los ponentes y sobre todo pediros que no os extendáis mucho en esa pregunta, que no le metáis mucho más, 30 segundos, un minuto como mucho para hacer las preguntas a los ponentes, de manera que podamos ir agilizando la cosa. Leo, ¿tienes un pequeño vídeo por ahí para poner? ¿Lo tienes preparado? Ahí va. Mientras vamos pidiendo la palabra, aquí os lo ponemos. Una cosa muy bonita que hemos hecho para promocionar, para dar un trabajo. Bueno, ahí veis, esta es una de las muchas cosas bonitas que están haciendo los amigos del equipo de diseño de Eureka. Sepáis que en Eureka nos organizamos en grupos de trabajo, que nos coordinamos por Telegram y que, por supuesto, todos los que estáis aquí, si decidís participar desde vuestros colectivos o personalmente en Eureka, podéis conectar con nosotros y la vía de contacto normalmente es la página web, que es rentabásicaincondicional.org.
Entonces se puede participar como colectivo y se puede también participar personalmente. Necesitamos muchas manos, necesitamos mucha ayuda, así que si estáis dudando no lo dudéis, para adelante. Bueno, ya tenemos algunas palabras pedidas. Pregunto, a ver, vamos a ver, entre los que estamos participando, a ver, los que coordináis, los que nos estáis ayudando a coordinar, ¿alguien ha pedido la palabra ya? ¿Todavía? Yo no veo ninguna levantada, si veis alguna. Ninguna palabra levantada, pero había gente que por el chat... Sí. Bueno, pero tenemos ahí, Berta, ¿nos puedes decir si hay alguna consulta por el YouTube? No, de preguntas no hay ninguna. Hay comentarios, felicitaciones, reconocimiento a los ponentes porque estás resultando muy interesante, pero pregunta concreta no he visto todavía. Hay jóvenes pensionistas. Hay jóvenes pensionistas, han levantado la mano. Pues venga, adelante. Sí, me oís mejor, ¿verdad? Sí. Mientras me den la palabra, me gustaría hacer una aportación que no me ha dado tiempo y creo que es muy importante para las personas que somos pensionistas, pero también para los trabajadores en activo. Y aprovechando que estamos tantos colectivos aquí, me gustaría comentarlo, porque ha estado un poquito de tapadillo. El día 26 de enero se aprobó un Real Decreto que se publicó en el BOE, que tiene que ver, por un lado, cosa que, bueno, que nos parece bien, con las ayudas a los ERTEs y a las personas autónomas, que se prorrogaba hasta el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Pero luego tiene otra parte que está en la última parte del Real Decreto, que sí que nos parece súper dañino para todo tipo de incapacidades. Ya os digo, tanto la temporal para trabajadores en activo como para la permanente para nosotros que somos jóvenes pensionistas. Resulta que se le da potestad al Instituto Nacional de Seguridad Social para cambiar los datos clínicos de los pacientes con mutualidades e entidades colaboradoras. Y nos hace dudar un poco sobre la protección de datos clínicos de los pacientes. Eso por un lado. Pero por otro, lo que nos parece peor y más lesivo es que además se le da potestad a las personas que están como médicos en el tribunal médico, las personas que hacen la valoración, para, sin vernos de forma presencial, ¿de acuerdo?, resolver los expedientes que existen. Es decir, lo traduzco a la práctica, ¿no? Una persona que está en una baja laboral, le podrían retirar la baja sin previo aviso, tanto desde el INS como desde la inspección médica como desde su mutua, sin saber si esa persona está apta para trabajar en ese momento o no. E inhabilitan la baja de su médico de cabecera, cosa que nos parece muy grave. Otra cosa que veníamos demandando y denunciando desde jóvenes pensionistas es desde que empezó la pandemia, se retrasaron todos esos expedientes de incapacidad permanente para acceder a una pensión contributiva. ¿Qué ocurrió? Que todo se paralizó y empezaron a resolver expedientes sin ver a los pacientes y sin previo aviso. No se les avisaba ni por carta certificada como era normal, ni se les avisaba mediante móvil, ni nada de nada. Y las personas que eran pensionistas, a lo mejor desde hace 8 o 10 años por una enfermedad, iban a cobrar el día 25 y veían que no tenían su pensión ingresada en el banco. Y a partir de ahí investigaban. Como sabéis, estaba inaccesible todo el tema de teléfonos a la seguridad social, todo el tema de internet para pedir citas, y a mucha gente le costaba varios días, incluso semanas, saber qué había pasado con su pensión y por qué se la habían retirado. Esto nos parece una ilegalidad, porque realmente esto entró en vigor el 26 de enero de este año. Nos parece que realmente lo que ha hecho el gobierno, o las personas que lo han aprobado, ha sido reforzar lo que el INS venía haciendo de forma ilegal. Y además nos deja a nosotros en una situación penosa. Es decir, como os decía hace un momento, si ya estamos viviendo con inseguridad de por sí porque son revisables, cosa que desde jóvenes pensionistas quiero dejar muy claro que pedimos que las revisiones de incapacidad permanente, que se llaman permanente por algo, no sean revisables y sean justas, se ajusten a nuestros informes clínicos. Pero nos reencontramos con que la realidad es otra.
Deciros que cuando nos retiran la pensión tenemos que ir por vía judicial y normalmente el INS está rechazando el 95% de los expedientes. Es decir, de 100 personas que quieren acceder y cumplen los requisitos de cotización, edad, etcétera, etcétera, para acceder a una pensión contributiva por enfermedad, el 95% se rechaza. Y parte de esas personas tienen que acceder a su pensión o luchar su pensión por vía judicial. Eso también requiere unos costes económicos, procuradores, abogados, forenses, etcétera, etcétera, y un tiempo que se está alargando entre 1 y 2 años, dependiendo de la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, se acerca más a los 2 años. Por lo tanto, ¿de qué vive mientras esa persona y cómo accede al sistema judicial si no tiene medios económicos para hacerlo? Es decir, toda esta gente que se está quedando en ese limbo, pues nosotros también la defendemos, ¿no? Y quiero hacer hincapié en que necesitamos mucho apoyo porque estamos en una situación realmente desesperada. Y nada, pues para dejarlo claro y para que sepáis desde vuestros colectivos que esto ha entrado en vigor y que esto se está llevando a cabo, como os decía, para pensionistas y trabajadores, ¿vale? Sí, doy fe de lo que dices, con permiso, mientras siguen pidiendo palabra los amigos. Doy fe de lo que dices porque es que en mi casa tengo de todo. Yo tenía endometriosis, tengo una persona en mi casa que es hemofílico grave, en la más grave de las cosas, y efectivamente le revisan la pensión cada poco tiempo. Y lo curioso es que si una persona tiene 400 euros de porquería de mierda de pensión, ¿cómo carajo va a pagar a un abogado y a un juez? Yo cuando he pasado por un cáncer, he tenido endometriosis, a mí me han denegado a los 2 años, me han denegado ya la pensión y afortunadamente me salió un empleo en el que podía trabajar, pero yo me encontré en la puerta del sitio donde me denegaron la continuidad de mi cobro por baja, por incapacidad, me encontré un montón de buitres de abogados pasando papelitos para ganarse la vida a base de negociarle a la gente las pensiones. Esto es una verdadera vergüenza, es denigrante y desde luego me hace gracia lo de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿dónde quedan esos valores en este mundo que vivimos tan desgraciado en el que lo que no se hace de negocio hasta de la miseria y además sobre todo de la miseria? Entonces tenemos muchas cosas que cambiar y una de ellas son los valores, porque todo esto son esperpentos que produce este sistema inhumano y deshumanizador. Por eso, cuando yo conocí el tema de la renta básica incondicional, me pareció muy interesante desde el punto de vista de que todos los derechos humanos que están escritos en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las cosas que dicen las constituciones, son síndrome de papel mojado si en realidad no hay unos recursos que respaldan y hagan realidad esos derechos. Lo demás es todo mentira, ¿no? Es todo palabrería, no llega a ningún sitio. Así que, oye, no veo que nadie... ¿Estáis viendo? Os recuerdo que la manera de pedir la palabra, vamos a darnos por lo menos unos 15 minutos para este tema, es entrar en el menú donde veis que pone participantes y ahí podéis levantar la mano, pero si no os apañáis, podéis ponerlo en el chat. Ángel Vicente pide la palabra, me contesta Francisco Navarro. Dale, Ángel. Buenas, ¿me oís? ¿Me oís? Te oímos, Ángel. Simplemente comentar, yo soy Ángel Vicente, soy de Baracaldo, Vizcaya, País Vasco. A ver, yo, gracias a Dios, yo tengo trabajo de sobra, porque trabajo como autónomo y trabajo como asalariado, ¿no? En su día tuve empresa que tuvimos que paralizar por deudas y tuve que ayudar a todos los empleados a lo que es volver a reestructurar su vida, ¿no? Y hace poco hemos montado entre los antiguos empleados míos y compañeros de que trabajamos juntos, hemos empezado a poner en marcha lo que es otro modelo de sistema de empresas que son empresas democráticas, que miren el valor de las personas, en la cual el dinero que entra en esas empresas se vuelve a reinvertir en la sociedad. Hemos hecho 3 franjas de edades, ¿no? La franja desde que naces hasta edad educativa o formación, que empiezas a trabajar, más o menos pues desde 0 a 16 años, ¿no? Que puedes empezar a trabajar. Otra franja de edad es la franja de edad laboral, de los 16 a los 65, y otra franja de edad es ya una vez que te jubilas.
Entonces la idea es hacer un cómputo entre todos, de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Pues yo ahora mismo, yo tengo 48 años, yo soy autónomo, como he dicho, trabajo también como conductor de autobuses aquí en Vizcaya, estoy ya fijo, ¿no? Ya llevo años. Y lo que se está aportando es, pues en gente que quiera empezar a estudiar, porque hay gente que se les llama ninis, que ni estudian ni trabajan, pero muchas veces no es porque no quieren, sino porque no pueden, no tienen medios, ¿no? Hay que mirar también a la familia que está con esos menores, qué recursos tienen, ¿no? Pues lo que estamos haciendo ahora nosotros es impartir cursos para que esa gente estudie y también poder trabajar en las empresas que estamos generando, que se remunere, ¿no? Pues a la mañana estudian y a la tarde vienen a hacer prácticas con nosotros. Entonces, esas horas que trabajan se remuneran y se les da de alta. Como ya tienen más de 16 años, pues se les da de alta en la empresa también. Así tienen una formación teórica y otra práctica, ¿no? O sea que yo creo que es una buena idea de poder todo esto tirar adelante. Y luego también una cuarta franja de edad es a la gente con minusvalías o discapacidad que no pueden trabajar, poder también echarles una mano. Por eso cuando ha hablado la chica esta de jóvenes pensionistas, tengo yo incluso gente que trabaja conmigo que tienen mujeres que están con fibromialgia, ¿no? Que al final se les está echando una mano para que puedan compaginar la vida laboral con la vida familiar, porque tienen que tener también sus cuidados, ¿no? Esas parejas o esas mujeres de esos trabajadores. Y luego llevo muchos años en protección civil como voluntario, en el Banco de Alimentos también como voluntario. También estoy en el Banco del Tiempo aquí en Baracal de Vizcaya, que se fundó hace 8 años y soy uno de los fundadores, en la cual intercambiamos tiempo por tiempo, no se usa nada de dinero, o sea, nos ayudamos unos a otros. O sea que yo creo que por ahí también podría ser una nueva forma de cambiar todo este sistema, ¿no? Porque está todo metido en el sistema capitalista puro y duro, en el cual solo están mirando intereses económicos. Gracias, Ángel. Eso precisamente es construir la realidad a la que aspiramos por encima de la que estamos viviendo, claro que sí. A ver, han pedido la palabra. Ha pedido la palabra. Espera, Maite, espera, que yo he visto el orden, voy a decir el orden. Primero lo ha pedido Victoria Zunzunegui, luego Sergi Raventós, luego Pablo Martín y finalmente Luis Silva. Así que vamos a respetar el orden, ¿vale? Primero Victoria, luego Sergi, luego Pablo, luego Luis. Adelante. Perdonadme, que no me quiero saltar, pero en el chat del YouTube, África dice, manda una para Sergi, como trabajador social, pone familias monomarentales, mujeres con menores, desamparo de esas mujeres, de niñas y niños. Entiendo que es un poco que, bueno, preguntar sobre la situación de salud mental de estos grupos que ella relaciona, porque no he conseguido que me lo aclare un poco más, ¿vale? Era para que lo supierais. Ponemos la pregunta de África después de este orden que he dicho, ¿vale? Venga, Victoria, adelante. Sí, yo tengo una pregunta para Sergi Raventós. Quería saber si tiene algún contacto con algún grupo español, europeo, para establecer alguna experiencia piloto, como se está haciendo, por ejemplo, una experiencia piloto de la jornada semanal de 4 días, una experiencia piloto de la renta básica universal en algún lugar de España o combinado con otros puntos europeos, que podría dar alguna evidencia de que esto funciona. Porque sé que se han hecho este tipo de experiencias y han salido muy bien en Canadá, en Estados Unidos y en Finlandia. Y es muy importante, creo, hacerlo, porque hay muchos partidarios de esto y se puede hacer una experiencia. Y hay dinero para pedir fondos europeos para hacer este tipo de experiencias. Bueno, como Sergi va ahora, pues ya, aparte de preguntar lo que quiera preguntar, ya de que te conteste. Muy bien. Victoria, ¿vale? Vale, bueno, pues eso, en primer lugar, responder a Victoria, decir que bueno, que sí, que más cercano que en Barcelona, la experiencia que ha habido el Vincom, ¿no? Que por supuesto incluso tenemos gente en la red renta básica como Lluís Torrents, que, en fin, que ha sido uno de los impulsores y una de las personas que conoce más de cerca esta experiencia, ¿no? De todas maneras, bueno, ya sabéis que esto de los experimentos está muy bien y es muy interesante.
pero también tiene muchas limitaciones, ¿eh? Y entonces, pues bueno, son cosas que vale la pena también cogerlas con pinzas, ¿eh? Lo que sí que quería decir de los experimentos y de los programas estos pilotos, que ya sabéis que, en fin, tiene una duración determinada, que es una muestra muy pequeña, que es difícil evaluar un comportamiento tan pequeño, ¿no?, de lo que sería una renta básica para toda la población. O sea, en fin, tiene una serie de limitaciones, ¿no? Pero todos los experimentos, o casi todos, mejor dicho, todos sería exagerar, pero casi todos los experimentos coinciden realmente en que mejoran aspectos de salud y sobre todo de salud mental. Y esto es interesante, o sea, tanto en Canadá como en Finlandia, como la comunidad Cherokee de California, como en Namibia, como en Barcelona, en fin. O sea, que no estamos hablando de solo un sitio o dos, ¿no? Yo lo que quería también destacar, es una cosa que ha dicho antes, creo que Carmen Esbri, es todo el tema de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y es muy importante sobre todo entender que los determinantes sociales de la salud, normalmente la gente tiende a pensar que el sistema sanitario es lo más, ¿no? Y no, justamente la importancia que pueden llegar a tener pues, los ingresos, la vivienda, las condiciones de empleo, son mucho más determinantes para todos los estudios, seguramente que Victoria también puede dar cuenta, epidemiológicos, etcétera, que el mismo sistema sanitario en sí, ¿no? Y bueno, para contestar en todo caso, no sé, a lo que preguntaba África, decir que justamente las madres, las familias monoparentales son uno de los sectores o de los grupos más golpeados por la crisis, por supuesto, ¿no? Y en este sentido siempre salen los indicadores de más precariedad y más castigados económicamente. Y en este sentido, pues bueno, no hace falta decir que una renta básica para este grupo sería uno de los sectores más beneficiados. Vale, y de las preguntas que te hacían por ahí desde el YouTube, las preguntas eran para... Sí, Maite, la pregunta era eso, sobre mujeres monomarentales, mujeres en desamparo, con menores, o sea, que es un poco lo que ha contestado. Vale. Bueno, ahora va Pablo Martín, luego Luis Silva y finalmente Carmen Esbri. Adelante, Pablo. Hola a todos. Os hablo desde Sopelana, Vizcaya, y estoy en la Asamblea de Renta Básica de aquí de Vizcaya. Y bueno, por presentarme. Lo que se ha comentado ahora, bueno, aparte de que verdaderamente tiene muchísimo interés, porque ha sido, lo digo, como un señalamiento de las enormes carencias que existen en nuestra sociedad, ¿no? Y que justamente ese reparto de la riqueza a que tanto se alude muchas veces y con las intenciones de los políticos cuando arriban al gobierno o sus programas tal, resulta que luego en la práctica viene definiendo la enorme imposibilidad para poderlo materializar. De manera que esta medida, que vamos, que aparte de Europa está llevando a cabo, que parte de la ciudadanía y demás, ¿no?, aunque haya una recomendación por parte de la ONU, es muy importante el sostenerlo y creo que es un momento, vamos, bestialmente necesario e importante para poder unir estas fuerzas. Sabéis que en este caso en Euskadi se ha llevado al Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular para establecer la renta básica, que lo han admitido a trámite y estamos ahora por la labor de empezar a recoger firmas, se nos piden 10.000, esperamos que sean muchas más para que la sociedad, para que vean que se avala algo tan importante como esto, porque además es que si lo miramos bien, antes se ha dicho, si es que está no solamente en la Declaración Universal, sino está en la propia Constitución, en el artículo 128, cuando habla textualmente que la riqueza debe estar supeditada al interés general. Es que si lo tenemos todo escrito, es que es el ABC de las cosas. Solo hace falta un empuje social importante y bien argumentado para que esto se lleve adelante y contando con que puede haber reacciones, digamos, en contra, porque el gran mundo del empresarial habrá quienes no les interese este asunto. Pero por eso importa mucho ir a la limón con todo esto en todo el país para hacer la presión suficiente
porque además se ha visto que realmente, como se han puesto algunos ejemplos, se puede, es factible. Se ha hecho, y termino, una simulación en Guipúzcoa en concreto, un ajuste fiscal, viendo que realmente es posible este ajuste fiscal para que la rentabilidad sea un beneficio para todos. Y termino con esto. Muchas gracias, Pablo. Fenómeno, Pablo. Ahora le toca a Luis Silva y luego a Carmen Esbrí. Y yo quería decir dos cosas. Por un lado, una reflexión y por otro lado, una pregunta. La reflexión tiene que ver con lo que decía Carmen precisamente de los servicios públicos como esqueleto de la democracia. Y quería reflexionar sobre el hecho de que nada de lo que está ocurriendo es tan casual. Si uno mira las estadísticas del crecimiento exponencial de los seguros privados, seguramente entenderá el porqué de la torpeza probablemente intencionada en la gestión de los servicios públicos. Hay una relación directa entre el colapso, por ejemplo, de nuestras urgencias o el semicolapso de las urgencias y además la venta de la imagen del colapso, muchas veces exagerada, y el crecimiento de los seguros. O sea, te asustan y te dicen que aquí no se va a poder y que aquí no vas a poder hacer no sé qué, y finalmente la gente pues cae en la trampa y acaba apuntándose al seguro privado, aunque dentro de unos meses se quite, pero acaba haciendo, ¿no? O sea, no me parece que sea tan casual, no diría yo, no creo que sean tan torpes. Aunque son muy torpes, pero no creo que sean tantos, ¿no? O sea, que yo insistiría sobre eso, que los servicios públicos son y deberían ser más aún el esqueleto de la democracia. Y por otro lado, una pregunta que quería haceros, no sé si alguien puede contestarme, por si hay experiencias, pilotos que podamos copiar de aplicación de la renta básica por zonas en lo municipal o por barrio. Digo porque a lo mejor podríamos hacer algún pequeño efecto de demostración en algún lugar. Bueno, si tenéis datos de eso o sitio donde sacar bibliografía o alguna información. Gracias. Gracias, Luis. Pues Carmen Esbrí, te toca. Bueno, yo quería, y por alusiones a los dos compañeros, responder a dos cosas que yo no he dicho. Una es que los servicios públicos son lo único. No, yo digo que los servicios públicos son los que canalizan o deben de canalizar la riqueza con carácter redistributivo. Y lo sigo diciendo, porque son los que nos pertenecen, son los que nosotros pagamos y son los que de alguna manera deben de garantizar todos esos determinantes, empezando por la salud, que no he dicho que sea la sanidad pública la que garantice la salud, no he dicho eso, he dicho que la atención primaria del modelo sanitario público español tenía era el observatorio que debía de estar controlando la salud de los ciudadanos, cuestión que se ha ido degradando de manera ostentosa, sobre todo por el modelo, ese plan neoliberal que decía Luis Silva, que es que había un plan. Hombre, claro, yo es que en 8 minutos no puedo desarrollar el plan, pero tengo en las conferencias que doy está muy claro que había un plan, y un plan muy perverso que ha ido entrando sutilmente y que los ciudadanos hemos ido permitiendo con nuestros votos. Y ahora mismo que estamos en un momento en el que se debería de cambiar el modelo, dado que ha dado ya grandes pruebas de que es un modelo caduco, el neoliberal, que es un modelo realmente pernicioso y que nos va a llevar a la hecatombe, no se está haciendo nada, porque desde los ámbitos políticos, empezando por la Unión Europea y siguiendo por los gobiernos pertinentes, se sigue con el modelo neoliberal importado de Estados Unidos, y ese modelo no sirve. Ese modelo es totalmente deshumanizado y está provocando muchas más muertes, no solamente con la pandemia, sino con la gente que no tiene sanidad a su alcance, porque sabéis que se mueren y allí, si no tienes tarjeta de crédito, te tiran por la alcantarilla prácticamente, ¿no? Entonces quería aclarar eso para decir que evidentemente yo sigo diciendo y apostando por servicios públicos potentes, controlados, con dirección clarísima, para que redunden los beneficios en la ciudadanía, que somos los soberanos y que estamos manteniéndolos. Dicho todo esto, me parece muy bien una renta, me parece muy bien que se ayude a
a las personas, no que se ayude, sino que se haga ese tipo de rentas de un tipo o del otro. Todavía no veo nada claro lo de la renta garantizada universal, porque si no somos capaces de dar un pequeño pasito porque no se da, pues de verdad lo veo todavía muy difícil. Y creo que lo que tenemos es que fortalecer una serie de cuestiones y garantizar la dignidad de todas las personas de la manera mejor posible, y que para eso se obligue a que los bancos no sigan robándonos y a que los políticos no sigan corrompiéndose, robándonos y permitiendo que los bancos nos roben. Bueno, no hay más palabras por el momento. Entonces, no sé. ¿Qué opináis, Maite y Berta? ¿Dejamos un minutillo por si alguien se anima o ya acabamos? Hola. Ángel, ¿me oye? ¿Se me oye? Sí. Adelante. Vale, soy Rubén y... Tienes un zumbido tremendo, Rubén, ahí en tu audio. Bueno, venga, dale. Vale. Yo un poco quería ha entrado ahora con el tema del neoliberalismo, el sistema capitalista, y yo quería decir que la renta básica universal, una idea que tengo desde el principio, es como la forma de intentar subsanar todos los fallos que el intento que ha tenido lo público o lo estatal durante estos años de capitalismo y neoliberalismo en todos los estados, de no disponer y de no dar servicios públicos bastantes a la población para que no hubiera necesidades, es como estar reclamando con un cúmulo de derechos, que eso es lo que es la renta básica universal, un cúmulo de derechos que solicitan lo básico, lo necesario para el ser humano, para vivir con dignidad, pues es simplemente intentar reparar ese daño de durante muchos años no haber hecho los servicios sociales o los servicios públicos como se deben hacer y como está marcado por los derechos humanos y por los sistemas democráticos en teoría modernos y en teoría que deben funcionar. Que es una solicitud, no es algo descabellado, es simplemente cubrir algo que no se ha hecho, que se dice que se hace, que se dice que se va a hacer, pero como se lleva siglos, por así decirlo, sin hacerse, pues hay que reclamarlo y es un derecho totalmente de las personas, porque son todos los derechos humanos fundamentales los que está reclamando la renta básica universal. Y eso es lo que lleva a la salud integral de la persona, el hecho de cubrir todos y cada uno de los derechos fundamentales de la persona, lo que lleva a la salud integral de la persona y de la sociedad. Y acabo con eso. Muchas gracias, Rubén. Tiene la palabra María Ángeles y finalmente Pojo. Y después ya acabamos, ¿vale? Que ya es con las 9. Adelante, María Ángeles. 30 segundos para leeros por si os interesa. Hay un informe de últimos de enero de Intermón Oxfam que dice que la pobreza severa en España supera el 10% de la población tras la crisis del COVID-19, mientras que el ingreso mínimo vital solo ha llegado a 160.000 de los 850.000 hogares previstos. Las personas más pobres en nuestro país crecerán hasta los 5,1 millones y habrían perdido proporcionalmente hasta 7 veces más renta que las más ricas. Entonces, me parece, bueno, y todos ellos viviendo con menos de 16 euros al día. Me parece que este informe de Intermón tiene datos bastante interesantes que además justifican el por qué muchas personas estamos pidiendo, pues por el lado de las pensiones, por ejemplo, que se lleve a cabo la Carta Social Europea, que está aprobada en el Parlamento además, y por otro lado que exista esta renta básica incondicional, nada más. Joder, espeluznante los datos que nos pasas, María Ángeles. Bueno, Pojo, acaba y ya ponemos los vídeos finales y todo. Y, a ver, quería comentar que realmente cada uno de los colectivos, frentes de acción que se han manifestado aquí nos van
poniendo en presencia de una realidad que no desconocemos, pero con una fuerza, con una crudeza que conmociona. En todo caso, quería hacer el comentario de que sin minimizar, ni por el contrario, proponer que cada uno de los que estamos en luchas particulares en la defensa de determinados ámbitos o colectivos sociales que están perjudicados por la situación en la que vivimos, la renta básica universal da respuestas a todas y cada una de estas situaciones. Es decir, estoy proponiendo que además de insistir, persistir y luchar cada vez con más fuerza por cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, nos demos cuenta de que este tema de la renta básica universal une las aspiraciones de todos nosotros. Eso quería comentar. Bueno, ¿tenemos alguna palabra más pedida? No, ya... Mira, os invitaría a todos los ponentes que estáis todavía por aquí a tomaros un minuto de conclusión y luego os vamos a poner un vídeo recientemente realizado para promocionar la campaña que, como sabéis, por la Iniciativa Ciudadana Europea se está haciendo desde la plataforma Eureka. Tenemos hasta marzo del año que viene para recoger 1 millón de firmas. Necesitamos mucho apoyo de todos los colectivos, así que si sumáis a vuestros colectivos, estaría muy bien que les pidierais que firmaran por esta iniciativa. La página web es Renta Básica. Ya la he puesto en el chat. La he puesto en el chat. Por si alguien no puede leer el chat y para que quede en la grabación, rentabásicaincondicional.eu, entréis ahí y podéis firmar directamente. Y bueno, si tenéis algo que comentaros, un minutito, todos los ponentes que quedáis todavía por aquí, antes de que pongamos ese vídeo, adelante. Bueno, yo quería decir que muchas gracias otra vez, que estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que la riqueza debe estar repartida, o sea, tiene que estar para el interés general, pero no nos tenemos que olvidar el contexto en el que vivimos y de qué manera tenemos que sujetar esa teoría que de momento para ser universal está bastante lejana. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber una redistribución de la riqueza que sea realmente eficaz, rápida y bien repartida para que en tiempos mínimos no haya personas que vivan sin dignidad, ¿no? Sin dignidad porque no tienen cubiertas todas esas cosas que son, en definitiva, cuestiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería dejar esto como colofón y muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición. Gracias a ti, Carmen. ¿Alguien más quería comentar alguna cosa? Sergi ya se nos tuvo que marchar. Sergi ya se fue, ¿verdad? Vicky, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, solo quiero reforzar lo que ha dicho Héctor. Me ha parecido muy importante. Creo que hoy nos ha hecho falta aquí alguien que representara el colectivo de los niños que crecen en condiciones de pobreza, porque no nos ha dado tiempo, pero la pobreza en la infancia es determinante de toda la vida y no deberíamos de permitir que niños crecieran en condición de pobreza. En algunos países han conseguido prácticamente erradicar la pobreza en los niños. Entonces creo que nos falta eso, unirnos, encontrar a todos los grupos que no están aquí presentes y tener más fuerza con la unión. Gracias por invitarme. Gracias a ti. María Ángeles, ¿quieres decir alguna cosita? Mucho, pero sobre todo decir que, bueno, lo que dice
Victoria también sobre los niños, etcétera, etcétera. Creo que hay colectivos vulnerables que especialmente en las crisis, desde 2008 sobre todo se ha visto, y con esta de la pandemia, están en una situación dramática. Y yo creo que ahí tenemos que apoyar a esos colectivos, que a veces no son minorías, no nos equivoquemos, a veces son muchas personas en esa situación, y sobre todo, bueno, a nivel pensionistas, evidentemente las personas cuanta más edad más vulnerables son, a nivel de salud y a nivel económico, y por supuesto que hemos comprobado por los datos, ¿no?, el 34% de la brecha de género, etcétera, etcétera, que las mujeres y especialmente los pensionistas por enfermedad somos los más castigados. Nada, apoyaros a todos en vuestras iniciativas y muchas gracias por invitarnos a Jóvenes Pensionistas. Gracias a ti, María Ángeles, por compartirnos todas las cosas que estás viviendo y los objetivos del colectivo. Luis, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, daros las gracias. Ha sido un placer estar con tantas buenas personas y gracias además por ser capaces de abordar un tema tan duro y tan difícil y tan dramático y tan angustioso como este, con cierta alegría, que me parece importante, porque si no acaba convirtiéndose esto en un dramón terrible y no le apetece ni a uno mismo estar, ¿no? Pero bueno, parece que con cierta... Eso nos pasa también a la gente que trabajamos en los servicios de urgencia, que la gente nos dice, pero decimos, estáis contentos aquí, estáis... Sí, de alguna manera es como que para construir algo hace falta como poner lo mejor de uno mismo, a pesar de la situación dramática que estamos viviendo. Así que ha sido un placer y espero volver a repetir con vosotros cuando queráis y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues como os comentábamos, tenemos un vídeo precioso que se acaba de hacer desde Red Renta Básica con cooperación del Salto, y nos gustaría que lo vierais. Vamos, todos los que queráis salvar los comentarios que se han hecho en el chat, ahí en el menú del chat tenéis ahí como 3 puntitos, le dais a guardar chat y os podéis guardar todos los datos de todos los amigos que han dejado sus datos de contacto. Gracias a todas las personas que estáis conectadas a YouTube. No os vayáis. Este vídeo es muy cortito, pero es precioso y nos gustaría que lo vierais para que lo paséis también a todos vuestros amigos, para que también se animen a firmar esta iniciativa ciudadana europea. Leo, adelante. Seguro que has oído hablar de la renta básica, pero ¿sabes qué es exactamente? Veamos, no se trata de un subsidio para pobres. La renta básica es un derecho. Está muy bajo. Muy bajo, Ángel, sube el volumen. Condicional a toda la población, por lo que la reciben las personas independientemente de con quién convivan, cualesquiera que sean sus condiciones personales y siendo su cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas. ¿Te imaginas cómo sería tu vida con una renta básica? Con una renta básica acabaríamos con la pobreza y conseguiríamos una sociedad mucho más igualitaria, donde no existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Te imaginas no tener que aceptar unas condiciones completamente indignas y precarias a cambio de un salario de miseria? Con una renta bàsica tindries l'opció de dir no a condicions de semiesclavitud. Els agressors masclistes aprofiten la dependència econòmica de les seves parelles per seguir agredint-les. Una renda bàsica garantida podria afavorir que les dones puguin decidir quan i com posar fi a aquestes relacions, ja que no dependrien econòmicament dels seus agressors. Imaginatzen duzu proiektu pertsonal eta kolektiboak martxan jarri ahal izatea, hoiei eusteko, beldurri gabe. Oinarrizko errentarekin zure funtsezko beharrei erantzuteaz gain, zure etorkizuna ere erabakia izango zenuke. Ya, claro, que no puedes independizarte, ¿verdad? Y no precisamente porque estés a gusto en casa de tus padres, que bien estarías con tu pareja en ese pisito que no podéis pagar. Pues apuesta por una renta bàsica i haz que tu projecte de vida esté en tus manos i no del mercado laboral. T'agradaria desenvolupar la teva vocació artística, investigar, seguir estudiant, però et trobes amb un mercat laboral que l'única alternativa que et proposa són treballs de merda per sobreviure. Amb una renda bàsica tindries l'oportunitat de seguir formant-te i dedicar-te al que saps fer, dedicar-te al que t'agrada. En definitiva, imagina unha vida máis tranquila, máis feliz, máis túa. Cunha seguridade económica que che vai permitir encher a neveira, acender a calefacción ou pagar as facturas. Pois xa sabes, está máis preto do que crees. Es tan difícil de imaginar que las personas tengan un salario digno que les permita ser libres, porque cuando somos pobres, no somos libres. En la vida, tal como la conocemos y nos la han montado,
podemos padecer incertidumbres e inseguridades económicas que pueden afectar a nuestra salud física y mental. Una renta básica universal nos ayudaría y protegería frente a ellas. ¿Te suena lejano e imposible? El Reino de España tiene los recursos necesarios. ¿Podemos seguir aceptando la pobreza? El dinero no es problema. Hay estudios suficientes que demuestran que una renta básica es viable económicamente. La desigualdad en nuestras sociedades es cada vez mayor. ¿Podemos seguir permitiendo esta desigualdad? Las grandes fortunas atentan a la democracia y la libertad de la gran mayoría. Los más ricos evaden y defraudan cada año millones y millones de euros. ¿Queremos seguir tolerando esta injusticia? Cada vez trabajamos más horas. Y el trabajo es más inestable y no aporta bienestar ni seguridad económica. ¿Tenemos que seguir viviendo en la incertidumbre y la precariedad? El empleo ya no es garantía de una vida digna. En toda Europa, mucha gente está trabajando para que la renta básica se discuta en las instituciones europeas y en cada estado. Necesitamos 1 millón de firmas hasta el 31 de marzo de 2022. Firma la iniciativa, porque tu firma puede ser el inicio de todo. Buenas noches. Pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos por venir y a todos los que habéis dejado vuestros datos de contacto. Nos pondremos en contacto con vosotros. Seguimos en contacto, seguimos trabajando todos por cambiar esta realidad que nos ha tocado vivir y hacer de ella un mundo más humano. Muchas gracias. Y para quien quiera guardar el chat, lo que se ha escrito, ya sabéis, unos puntitos que hay abajo a la derecha, le clicáis y ahí pone guardar el chat. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Salud. Gracias. Gracias por dejar participar y por hacer estos eventos. Venga, gracias. 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 Gracias.